La paz de Dios, hermanos. En esta tarde quiero platicarles a todos ustedes un testimonio y también felicitar a la iglesia. Quiero iniciar, hermanos, comentándoles que nuestra estancia en este lugar fue a partir del 1 de enero de 1995, que fue medio año después de que yo me casé con la hermana Lucy González, quien es la hija del siervo de Dios, nuestro hermano Eleazar González. Recuerdo que en aquella ocasión, cuando nos casamos, platicando con ella acerca de dónde íbamos a congregarnos, yo era de la iglesia Getsemaní allá en Piloto. Allá crecí, allá conocí al Señor, allá encontré mi salvación. Pero a raíz precisamente de este evento que me caso con la hermana Lucy, pues tomamos un acuerdo. En ese medio año después de casarnos, estuvimos congregándonos en la iglesia donde yo estaba. Fueron 6 meses, pero cuando acordamos el venirnos para acá, yo recuerdo que a mi esposa le dije: estoy de acuerdo, nos vamos a ir a Monte de los Olivos, nada más que yo no quiero llegar a sentarme, yo quiero pues hacer algo en la iglesia. Y gracias a Dios, hermanos, porque cuando nosotros nos presentamos a ese culto 1 de enero de 1995, el Señor me permitió salir de ese culto con 5 ministerios. Y a partir de entonces he estado trabajando aquí en la iglesia y hemos visto su mano, Él nos ha ayudado. Empezamos a trabajar con la fraternidad juvenil en este lugar. El Señor nos permitió tener una juventud muy hermosa. Ahora ya los vemos a muchos de ellos, algunos ya casados, con familia, pero nos alegramos el verlos estando todavía en el camino del Señor. Nos gozábamos con ellos, teníamos muchas anécdotas con los jóvenes. Yo recuerdo un congreso de los jóvenes allá en Guadalajara. Me acuerdo de Marco Antonio Álvarez, de Japet, de Pablo, cómo teníamos una convivencia muy alegre con esos jóvenes. Siempre que teníamos nuestras actividades aquí con la fraternidad juvenil, porque atendíamos a los 3 grupos, trabajábamos con secundarios, intermedios y jóvenes. Y recuerdo que este lugar donde estamos ahorita, en la parte de afuera de esta oficina, era el templo, y aquí precisamente era parte de los salones que ocupábamos para la fraternidad, estar en nuestras reuniones. Entre el culto de la mañana y de la tarde, pues teníamos nuestro culto de sociedad, se le llamaba culto de sociedad, y hacíamos nuestras reuniones aquí, teníamos convivencia con los jóvenes, algún tema en particular que les impartíamos, o hacíamos juegos con temática bíblica. Esa era la forma con la que veníamos trabajando con la juventud. Quiero decirles que eso fue como por 10 años, ya que la historia de nuestra vida con mi hermana Lucy, mi esposa, pues la tenemos en 2 etapas, nuestra estancia aquí en este lugar. La primera fue de 10 años, que repito, fue a partir de 1995 hasta el 2005 que estuvimos aquí. El Señor nos llevó a otra iglesia, pero en ese transcurso yo me acuerdo un testimonio que el Señor me concedió. Empecé yo a congregarme, empecé a integrarme con la iglesia, y en esa integración pues se realizaban los trabajos todavía de construcción que había en la parte de arriba, donde ya está ahorita el templo. Eso estaba en obra negra. En esa ocasión recuerdo que nos casamos, pues la recepción fue arriba, que por cierto había una lona gigante que se colocó pues para que estuvieran todos los invitados allí en la parte de la recepción, y que por cierto en esa ocasión pues nos llovió fuertísimo. Fue un aguacerazo pero tremendo. Y entonces todo eso era obra negra. Algunas columnas estaban todavía sin colarse, y había muchas varillas ahí. Y entonces recuerdo que empezamos a trabajar
en esta parte de aquí de mi lado izquierdo, había todavía un montículo donde estaba la casa de la hermana Toña, quien era la que cuidaba aquí el templo. En esa ocasión, ya cuando se decidió que eso se tenía que tirar, donde vivía la hermana, pues empezamos a trabajar. Los domingos era cuando trabajábamos los varones, nos subíamos mientras la escuela dominical se llevaba a cabo aquí en la parte de abajo. Un domingo, hermanos, yo recuerdo que estábamos ahí tirando ya los muros de la casa, y en esa ocasión estábamos con algunos hermanos. Recuerdo que ya lo que es la barda, los tabiques ya se habían tirado, pero estábamos tratando de tirar lo que quedaba de la estructura de columnas y traves, hermanos, y estando empujando esa estructura, inmediatamente yo sentí un golpe en la cara, en la frente, pero sentí un rozón muy fuerte. Hermanos, era una trave que pues a la hora que nosotros empujamos cae y me pega en la parte de la frente así, y me rasga esta parte, la nariz. Y siempre recuerdo eso porque valoro, hermanos, también la importancia de los centímetros. Si yo hubiera estado unos centímetros más hacia adelante, hacia el frente, con el movimiento de estar empujando esa barda, pues esa trave, hermanos, me hubiera caído exactamente en el cráneo, y pues no sabemos qué hubiera pasado, pero fue un golpe. Inclusive ya cuando cayó la trave al piso, hermanos, se oyó cómo esos materiales golpearon, y también el piso se cimbró. Inmediatamente pues a mí me empezó a salir la sangre, que gracias a Dios no fue sino el rasguño que me hizo las varillas y los alambres que llevaba esa estructura. Pero gracias a Dios, hermanos, porque el Señor nos guardó, su mano nos protegió, puesto que los varones que nos reuníamos siempre antes de empezar nuestros trabajos orábamos al Señor para que nos guardara, tomando en cuenta esto que implica el riesgo de un trabajo así. Y hermanos, en esa ocasión, ya después de lo que pasó, los hermanos me empezaron a atender allá arriba, y uno de ellos bajó para avisarle a la hermana Lucy lo que había pasado. A mí me pusieron una venda en la cabeza, y me sentía un poquito aturdido, pero a la vez sí temeroso, hermanos, de esa situación, ¿verdad? Y meditando, hasta ahorita lo sigo meditando, cómo el Señor con su mano preciosa me guardó tal vez de una muerte segura, hermanos, porque repito, eso me hubiera partido la cabeza si hubiera estado más adelantito y me cae esa estructura. Pero gracias a Dios, hermanos, porque puedo contarles esto, ya que hasta ahorita el Señor nos ha permitido vivir grandes maravillas, sabiendo que Él nos ha guardado. Y eso fue precisamente en el lapso, hermanos, de 3 años, que fue cuando yo empecé a integrarme, repito, con la iglesia, y lo hice en los trabajos con los varones. El Señor me permitió tener grandes amigos aquí. Recuerdo a mi hermano Pedro Claudio, con el cual llevamos a cabo, hermanos, la labor de algunas partes de este templo. Así como anécdota, recuerdo que el zaguán que está aquí afuera del templo, también, hermanos, pude ayudarle al hermano, aunque sea sostenerle las piezas que se iban soldando. Y recuerdo que en una ocasión también el hermano me decía: agarra estas piezas así, nada más que no se muevan, para que queden bien soldadas. Y pues era soldadura, hermanos, y él me decía: únicamente tápate los ojos para que no veas la luz y no te lastime. Pero ¿qué cree? Como no estamos acostumbrados a eso, pues sí, me afectó mucho. Yo esa flama que se desprendía, hermanos, de la soldadura, sí me afectó los ojos. Al otro día que yo tenía que irme a trabajar, en primera yo amanecí con unos ojos hinchados, totalmente irritados.
era un ardor que no podía yo abrir mis ojos y obviamente pues no podía distinguir bien por dónde iba. Eso me imposibilitaba mucho para realizar mis actividades, pero tenía que irme a trabajar. Así me fui, iba en el transporte público y secándome los ojos de lágrimas porque me lagrimeaban mucho. Hermanos, era una situación muy tremenda, pero a la vez agradezco a Dios porque fue una experiencia gratificante el que el Señor me permitiera ser parte de la conclusión de esta obra. Repito, al estar con el grupo de los varones colando, viendo cómo se iba terminando esta obra, pero desafortunadamente pues no tuvimos la oportunidad, la bendición, hermanos, de estar aquí en la conclusión total, ya que, como lo dije, nuestra estancia aquí ha sido en dos épocas distintas. En los primeros 10 años, nosotros nos fuimos, hermanos, en el 2005. En mayo del 2005, el Señor nos lleva a otra iglesia allá por el sur, y estuvimos realizando nuestras labores ministeriales en otro lugar, pero no nos tocó a nosotros, hermanos, la inauguración del templo, lo que ahorita se está utilizando ya para la congregación. No nos tocó estar en ese día, pero sí nos gozábamos, hermanos, el saber de que ya la iglesia ya tenía ese lugar totalmente acabado y en donde se podía congregar libremente la iglesia. Aun cuando estábamos aquí era muy armonioso porque pues estábamos, como es pequeño el lugar aquí, estábamos más juntitos y está más amplio arriba, y agradecemos a Dios, hermanos, por esta primer faceta. Después de los 7 años, el Señor nos permite regresar en el año 2012, mayo también del 2012, después de una experiencia, hermanos, que le sucedió al siervo de Dios, nuestro hermano Eleazar, mi suegro. Nos avisaron, hermanos, un jueves, nos fuimos nosotros al culto allá donde estábamos, y nos avisaron que mi suegro se puso mal en esa ocasión, que por cierto le tocaba predicar, pero no pudo ya articular palabra, tuvo una dificultad en su organismo. Y entonces nos regresamos nosotros, hermanos, pues para atender esta situación. Y quiero decirles que en el lapso de ese jueves al siguiente domingo, el siervo de Dios, nuestro hermano Felipe Sandoval, se puso en contacto con nosotros, y al estar al pendiente de la situación de mi suegro, él nos dijo inmediatamente: se regresan a Coajimalpa. Quiero decirles que pues fue así tan de repente, hermanos, que ni siquiera hasta la fecha nos despedimos de la iglesia donde estábamos. Fue así, de un día para otro, el hermano nos dijo: se van para Coajimalpa y allá van a apoyar al hermano Eleazar. Y gracias a Dios, hermanos, porque el Señor nos permite ya regresar con una nueva expectativa. Como ya lo dije en la primera etapa, pues aquí estaba yo como instructor, como colaborador, con la directiva de los varones y algunos otros ministerios. Pero en la segunda etapa, hermanos, ya regresamos siendo apoyo pastoral del siervo de Dios. Y agradezco a Dios porque tuvimos una cercanía, yo lo digo de manera personal, el poder colaborar con el siervo de Dios, con mi suegro. Hermanos, aprendí mucho de él. Yo recuerdo también que en esta segunda etapa el Señor me permitió tener pláticas con él. Muchas veces le pregunté cómo realizar determinada ceremonia. Por ejemplo, yo le preguntaba cómo se lleva a cabo la ceremonia de matrimonios, cómo se lleva a cabo una presentación de niños. Y como respuesta, el hermano me decía: tienes que pedirle al Señor que te ayude, que te enseñe. Y lo único que recuerdo es que él me dejó un escrito con su puño y letra de cómo se lleva a cabo un culto de bodas. Eso, y ahí lo tengo guardado. Hermanos, esas son las experiencias que
Estando cerca del siervo de Dios, nuestro hermano Eleazar, a mí me ayudaron mucho y hasta ahorita yo las tengo presente y trato, porque yo he visto esto con la iglesia Monte de los Olivos. Es una iglesia que fue instruida, que fue capacitada para trabajar en el Señor, para vivir la vida cristiana. Y cada uno de los hermanos que son parte de esta congregación, yo lo reconozco, sabe cada uno qué hacer. Y eso me alegra, pero es a la vez, hermanos, quiero decirles que es una grande responsabilidad. Porque el darle seguimiento a algo que ya fue conformado, a algo que se estableció, a algo que se dejó bien instruido, es difícil, porque hay que seguir ese mismo camino, hermanos, y por eso nuestra responsabilidad nos hace depender de Dios para que todas las cosas salgan conforme a la voluntad de nuestro Dios. Todo esto nos ha permitido, hermanos, hasta ahorita ya vamos a cumplir la segunda etapa de 10 años, porque como les dije, llegamos aquí en mayo del 2012, lo que significa que en mayo de este año 2022 el Señor nos permitirá cumplir 10 años. Y aquí estaremos pues hasta que el Señor, hermanos, así lo determine, pero nuestro compromiso para con el Señor nuestro Dios es seguir trabajando en su obra. Quiero compartirles que he venido realizando este trabajo, hermanos, del ministerio pastoral, teniendo presente un versículo de la palabra de Dios que ha sido hasta ahorita un estandarte y que me ha sostenido para seguir trabajando por el Señor. Es primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12, que dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Todo esto lo tengo muy grabado en mi corazón y a la vez quiero compartirles también otra experiencia, hermanos. Algo que pues me va a tener marcado por toda la vida, y fue precisamente el día de la partida del siervo de Dios. Platicando hace unos momentos con algunos hermanos, recordábamos aquel día 2 de abril del 2017 cuando nuestro hermano Eleazar fue el último domingo que estuvo aquí con la iglesia, y platicábamos que ese día se organizó una fotografía con toda la congregación, con toda la iglesia. Estuvo aquí en el templo y ahí está la fotografía, hasta ahorita la tenemos ahí. Y yo recuerdo cómo en esa ocasión, hermanos, hay una foto particular en donde hay una pequeña de la iglesia que tiene encontrada su mirada con el siervo de Dios, así, pero es una mirada fija, como diciéndose el uno con el otro, algo que nosotros no entendíamos. Pero, repito, esa fue la última ocasión que el siervo de Dios estuvo con la iglesia. Y yo me preguntaba, estando en esta plática que decíamos o recordábamos esto, les decíamos a los hermanos que, por cierto, no sabemos quién organizó esa foto, pero gracias a Dios, porque ahí quedó ese recuerdo. Porque el siguiente martes 4 de abril, es cuando el siervo de Dios tuvo pues el percance que lo llevó ya después a la muerte. Pero quiero decirles que fueron 15 días en donde nuestro hermano Eleazar, en esa agonía a causa de este percance, el último día, el día en que estuvimos ahí en la casa, porque el siervo de Dios nada más estuvo pocos días en el hospital, él salió bajo la responsabilidad de su hija, la mayor, porque fue la que solicitó que ya no estuviera hospitalizado, se lo iba a llevar a la casa. Y el doctor responsable le dijo: ¿estás consciente? ¿Estás segura de lo que estás solicitando, de lo que estás pidiendo? Y ella afirmó: sí, yo me lo quiero llevar a la casa. Sabes que en el camino se te puede morir, llegando a tu casa se te puede morir. Estábamos conscientes
y aún así, hermanos, se dio el permiso con la responsiva, claro está, y nos lo llevamos a la casa, y allí en la casa estuvo nuestro hermano Eleazar 8 días, o menos de 8 días, porque él llegó el lunes y el sábado fue cuando él partió. Entonces, yo me acuerdo porque el doctor le dijo a mi esposa, mira, él ya no va a hablar, ya no va a reaccionar, es más, ya no los va a conocer. Bajo todas esas observaciones del doctor, no se quitó la decisión de llevárnoslo a la casa. Y efectivamente, llegando a la casa, estaba ahí con su estado de salud, sí, delicado, pero nunca sin conocimiento, sí nos conocía, no hablaba mucho, pero sí platicaba poquito. Quiero decirles que a la media semana después de haber estado ahí en la casa, el día miércoles, llegaron unos pastores de la zona Poniente 1 a visitarlo. Y pues ahí estuvieron dándole unas palabras al hermano, cada uno de los pastores que le fueron a visitar. Y yo recuerdo que en esa ocasión, después de que ya habían acabado cada uno de ellos con sus palabras, se estaban despidiendo. Y me acuerdo muy bien que el siervo de Dios les habló y les dijo a ellos, ¿qué? ¿No van a recitar el Salmo 23? ¿Qué se van a ir así sin despedirse del Señor? Entonces ahí nos dimos cuenta precisamente de la fortaleza que Dios le dio al siervo de Dios en ese día en particular, hermanos. Porque quiero decirles que inmediatamente al siguiente día, ya el hermano sí estaba ya adormecido, ya no tenía tanta reacción, ya no comía de manera normal, ya fueron sus últimos días. Y recuerdo aquel último día, hermanos, que estuve con él, estaban los primos de mi esposa, Sarita, Ray, Benja, estaban allí. Comimos, estuvimos unos momentos platicando y claro está, ahí pendientes con el siervo de Dios. Pero ellos se tuvieron que retirar, los primos de mi esposa, y se fueron, hermanos. Nosotros acabamos de recoger la mesa y Lucy se fue al otro cuarto. Y yo me quedé allí en la cama con el siervo de Dios. Yo me acuerdo que había un hueco entre la cama y la pared, y yo me metí a ese hueco sentado en el piso. Y entonces, al estar ahí, hermanos, pues me le quedaba viendo al siervo de Dios, veía su fragilidad ya. Fue un hombre fuerte, un hombre que fue reconocido por un carácter duro, pero no era así, era, hermanos, una persona, un siervo de Dios con un carácter muy, muy dócil. Era una persona muy, muy dulce. Sí tenía algunas situaciones, ¿verdad?, en las que lo hacían ver como muy rígido. Pero yo recuerdo haberlo visto en esa ocasión ahí, con los ojos cerrados, dormido, y vi su fragilidad. Y entonces tomo el teléfono, hermanos, y busqué una melodía que está en nuestro himnario, por cierto, que dice: alguna vez ya no estaré en mi lugar en esa grey. Lo encontré, hermanos, en el internet, se lo puse allí en su cabecera, junto precisamente a donde él tenía su cabeza, en la almohada a un ladito. Le puse la melodía y se estaba reproduciendo. Y mientras esa melodía sonaba, hermanos, yo pues estaba ahí orando y viendo alguna reacción del hermano. De repente me tocó ver cuando él se estaba yendo. Ya él estaba, hermanos, prácticamente partiendo, y me le quedé viendo fijamente y sentía que algo todavía tal vez a él lo retenía. Recuerdo que me hinqué, me levanté, les digo que estaba sentado prácticamente en el piso. Me pongo sobre las rodillas, hermanos, ahí ya más cerca de su cabeza,
Y me acuerdo que le dije, no se preocupe por nosotros, no se preocupe por sus hijos, no se preocupe por la familia, vamos a estar bien. Usted vaya y encuéntrese con su Señor. Acuérdese que usted predicó a la iglesia todo esto que ellos han aprendido acerca de la vida eterna. Y la melodía seguía sonando, hermanos, esa melodía que les dije, seguía reproduciéndose. Y entonces yo recuerdo que en esa ocasión ahí orando, yo le dije, Señor, si es el tiempo de tu siervo, tómalo en tus manos. Y me tocó ver, hermanos, no fue una oración muy larga, no, fue algo muy sencillo, muy breve, pocas palabras. Pero yo le dije al Señor, si es el tiempo de tu siervo, toma a la familia en tus manos, fortalece, consuela y prepara los corazones. Hermanos, en ese momento me tocó ver precisamente cómo el hermano se estaba yendo. Dejó de respirar porque ya al último tenía una respiración muy agitada y cuando repentinamente en ese momento de la oración dejó de respirar. Y entonces me acerco y puse mis dedos en su nariz para sentir ese aliento, ¿verdad?, de su respiración, si había alguna seña de vida. Y quiero decirles que en el momento que acerco mi dedo a su nariz, inmediatamente el hermano o su cuerpo tuvo una reacción de eso que se le conoce como los estertores de la muerte. Porque inmediatamente lo único que hizo fue un suspiro muy, muy grande e inmediatamente se fue. En ese instante, hermanos, yo me levanté porque ya lo moví y no había ninguna reacción. Puse nuevamente mis dedos en su nariz, ya no había nada, no había movimiento, nada. Y obviamente me fijé en su cuerpo. Hermanos, normalmente cuando alguien está respirando, pues esta parte del cuerpo, ¿verdad?, tiene esos movimientos que produce la respiración. No había ningún movimiento. En ese instante me paro y voy allá donde estaba Lucy y le dije, ¿sabes qué? Tu papá ya se fue. Cuando ella vino acá al cuarto donde estaba su papá, hermanos, efectivamente lo vio allí, ya inerte, ya sin vida. Y empezamos nosotros ahí a orar, empezamos a hablarles a sus hermanos. Se empezó a preparar todo, hermanos. Y le agradecíamos a Dios por todas las cosas que Él nos permitió vivir. Yo de manera particular, repito, a mí me queda grabado ese momento y le doy gracias a Dios. Porque ahora, hermanos, el legado que tiene la Iglesia Monte de los Olivos, yo sé que está en el corazón de cada uno de los que son parte de esta iglesia, niños, pequeños, secundarios y adultos, tienen presente las enseñanzas del siervo de Dios. Recuerdo a una pequeñita que se encariñó mucho con nuestro hermano Eleazar y que ya después de que él se fue, nos pidió una prenda porque quería tener un recuerdo del siervo de Dios. Y efectivamente, hermanos, a esta pequeña se le dio un chaleco que pues era muy conocido, que usaba siempre el hermano, un chaleco color gris. Y entonces esta pequeña nos pidió algo del hermano Eleazar porque lo quería recordar. Esto es lo que el Señor le permitió a su siervo, hermanos, dejar un recuerdo en la enseñanza a cada corazón de los que forman parte de esta iglesia. Por eso nos alegra mucho, hermanos, llegar a este tiempo, porque quiero decirles que en ese tiempo que el siervo de Dios se fue, la iglesia estaba para cumplir 45 años, o sea, ya tiene 5 años que el siervo de Dios se fue. Pero nuestro corazón, hermanos, se alegra porque seguimos adelante, porque el propósito en el corazón del siervo de Dios es que esta iglesia siguiera marchando. Ahora los dos, tanto nuestra hermana Dina como el hermano Eleazar, están con Cristo, porque también a mí me tocó ver lo que ya se ha platicado de ella, hermanos, como por la fe
todo esto se pudo hacer una realidad. No importó que no hubiera tanto dinero, había mucha fe. Y esto, hermanos, lo vieron muchos hermanos, fueron parte de estas experiencias que se lograron precisamente por un corazón que se decidió a confiar en el Señor. Y hermanos, pues esto es lo que el Señor nos ha permitido vivir, repito, en 2 etapas de 10 años hasta ahorita, y le damos gracias a Dios. Por eso nuestro reconocimiento de amor, hermanos. Recordamos el servicio, la entrega de estos 2 siervos del Señor, consagrados no solamente para que se trabajara la parte material, sino principalmente para que cada familia que escuchara el mensaje de la salvación, ¿verdad?, se entregara a Cristo. Y esto somos testigos de ello, porque la iglesia, hermanos, déjenme decirles, sigue creciendo para la gloria del Señor. Siguen llegando corazones, siguen añadiéndose a la iglesia los que han de ser salvos, y esto alienta nuestro corazón para seguir trabajando en la obra del Señor. Por eso queremos felicitar a la iglesia Monte de los Olivos por estos 50 años, hermanos, que el Señor nos permite, y con la ayuda de Dios seguimos trabajando. Que Dios bendiga a cada familia, a cada uno de mis hermanos pequeños, jóvenes y adultos que forman parte de esta hermosa familia en la que nos alegramos, hermanos, de convivir, no solamente en las reuniones sociales, sino en nuestras actividades espirituales. Un abrazo a todas las familias de Monte de los Olivos, a cada sociedad, a cada corazón. Que Dios les bendiga, hermanos, y no desmayemos. Dios está con nosotros. Así es que les saludamos a todos fraternalmente en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, la paz de Dios sea con todos.